¿Qué es lo que se nos pidió a nosotros? Es que expongamos de alguna manera cuáles son las realidades de este tipo de entidades y qué desafíos estamos por encarar. Y lo voy a hacer sobre la parte de asociaciones, sí. Mejor, nos escucha entonces. Sí, la idea. No sé. Mirá, Hugo, que es mi asistente, que es el Power y todo lo demás, dijo que iba a estar todo el tiempo acá. No sé cómo es el tema del volumen. Hola, hola, hola. Ahí está. Hay un Renault Sandero IO G952 que está obstaculizando la entrada, si lo podrían correr. Esto da para todo, este programa da para todo. ¿Algo más? ¿Algún aviso parroquial? ¿Quiere que hablen así? ¿Así? ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Alguien más quiere comentar ahora? Todavía no empecé. Si quieren decir algo, pasar algún aviso, qué sé yo. Claro, y a todo esto me quedan 5, me dicen, con lo cual voy a tratar de ver. Yo les agradezco muchísimo el haber venido. Les voy a mandar un mail con la filmina y imagínense lo que dice adentro. Bueno, ya uno se está retirando. Lo que les quiero decir es que ahora viene el concurso, chau, buen viaje a Córdoba. O sea, ahora viene justamente para los que se quedan el sorteo que hace la Federación del Viaje al Caribe, con lo cual tienen que estar presentes. Yo digo, por si alguno pensaba irse, que lo decida ahora. Bueno, vamos a ponernos un poco más serios porque lo que vienen son algunos temas que tienen que ver con nuestra realidad actual en lo que respecta a asociaciones civiles y fundaciones. No escapa a ustedes que en los últimos 35 años aproximadamente este sector tuvo un crecimiento exponencial y donde se produjeron mayormente del 80 para acá el nacimiento de un montón de organizaciones de este tipo que vinieron a cubrir muchas de las necesidades que la misma sociedad tenía, en muchos casos por corrimiento del Estado, y las razones son múltiples, o porque no se quiso ocupar, o porque no supo cómo hacerlo, o por cuestiones presupuestarias, o por los motivos que fueran. El Estado en muchas de las cuestiones que tienen que ver con las entidades solidarias se han corrido, y es la misma sociedad la que de alguna manera recogió el guante y se empezó a ocupar de todas esas cuestiones. También es cierto que apareció una mayor toma de conciencia por parte de la sociedad de querer realizar este tipo de acciones, y no hablo solamente de las asistenciales, porque en muchos casos estas entidades lo que hacen son defender valores y otras grandes causas que tienen que ver con el quehacer diario. Y por si esto fuera poco, las últimas crisis, tanto a nivel mundial como acá en el país, hicieron que aparecieran muchas entidades dedicadas a esta temática. En ese camino aparecieron también muchas áreas de atención nuevas: la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos de la mujer, la trata de personas, todo lo que tuvo que ver con el medio ambiente se potenció. Los pueblos originarios también tuvieron mucho que ver en este accionar, y en paralelo hubo cambios importantes en la forma de recaudar, en la forma de hacer filantropía en general y en la forma de gerenciar este tipo de entidades. Se aprendió en este camino que la única manera de subsistir y hacerlas sustentables justamente a estas entidades era gerenciarlas de una manera distinta. Y lo que nosotros muchas veces decimos es profesionalizarlas. Única manera, en todos sus cuadros, no solamente en los profesionales que somos contratados para esto, sino inclusive en muchos de los cuadros operativos diarios y hasta en los mismos voluntarios que ejercen la administración o la fiscalización de este tipo de entidades. Pero claro, este crecimiento vino acompañado por un aumento en la cantidad de normas. El Estado empezó a darse cuenta que este era un espacio que estaba ocupándose de un montón de cosas
y que pasaba a tener una importancia económica relevante. Y entonces quiso saber qué pasa. Y entonces a través de una profusión de normas empezaron a aparecer relevamientos y cuestiones, informame esto, informame aquello, y para hacer esto necesito... ¿Sí? Porque esto hace 50 años no era así. Uno, en el caso de una fundación, no sé, yo no sé, a mí me contaron, quiero decir, hace 50 años me contaron, que la cosa era absolutamente distinta. Y en ese camino uno inclusive recibía una exención impositiva que quedaba de por vida con muchas menores exigencias. También es cierto que no había por parte del Estado, que evolucionó muchísimo, todo el tema de la tecnología, la informática y la aplicación de recursos a organismos de control, como el caso de la AFIP. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar, y esto es en serio, hace muchos años atrás, yo todavía no me había recibido, y lo que hacía era llevar planillas y balosados a la mañana a un comercio, y tenía que completar en base a comprobantes planillas de ingresos y egresos. Y uno de esos sábados que fui, cae el contador que me había llevado a esa entidad, y el dueño de la firma le dice: mirá, me llegó una intimación de la AFIP. El tipo la miró, hizo un bollito y dijo: no te hagas problema. Eso es, hace 40 años, hoy es impensado eso. Si uno no contesta un requerimiento, se le puede caer una exención impositiva absolutamente y fácilmente. Dentro de esa situación nos encontramos con una cuestión muy particular en el plano jurídico. Como bien saben, a partir de agosto del 2015 entra en funcionamiento un nuevo Código Civil y Comercial unificado, donde, a mi modo de ver, y también el de muchos otros colegas, entendemos que trajo aparejado determinados conflictos. Primero, porque se nos consultó con muy poco tiempo a las áreas profesionales y que podíamos entender. Estoy hablando ahora de organizaciones sociales que podíamos opinar. En ese momento yo era presidente de la Comisión de Actuación Profesional en Entidades sin fines de lucro, y nos llega desde Presidencia, me llaman un día, voy a Presidencia y me dicen: mirá, nos pidieron opinar acerca de este proyecto que teníamos en mente para la reforma del Código Civil y Comercial, con muy poco tiempo. Nos teníamos que expedir más o menos en 60 días. Nuestra comisión, que les cuento muy brevemente, nos reunimos 3 veces al mes. Hay una instancia que una subcomisión trata los temas de cooperativas y mutuales, otro momento en donde otra subcomisión trata los temas de asociaciones civiles y fundaciones, y luego hay un plenario en donde tratamos de trabajar los temas transversales que tienen que ver con las 4 formas jurídicas, y es ahí donde aprovechamos ese espacio para invitar a nuestros primos abogados y a gente que podía opinar sobre este proyecto que tenía que ver con la reforma del Código Civil y Comercial. Y así vinieron Guillermo Ragazzi, que muchos de ustedes saben, conocen, fue 2 veces inspector general de justicia; Gabriel Astarloa, actualmente procurador general de la Ciudad de Buenos Aires; Miguel Francese, que es actualmente y desde hace muchos años el director de exenciones en renta de la Ciudad de Buenos Aires, y tantos otros prestigiosos y reconocidos profesionales, quienes, junto con los contadores y licenciados, opinábamos acerca del proyecto de lo que era en ese momento la reforma del Código Civil y Comercial. Y casi hubo unanimidad en cuanto a que algunas cuestiones, primero, nos habían dado muy poco tiempo. Obviamente todo lo que pensamos, todo lo que expusimos, nada fue tenido en cuenta. Se ve que había ya una idea de que el código tenía que salir así, y sí llegamos a algunas cuestiones muy importantes que yo quiero relatar, porque hoy en día todavía existen, claro, y la idea es que nosotros, profesionales en sillas económicas, tenemos mucho por hacer frente a esta realidad. Claramente, en algún momento se va a generar una modificación del Código Civil y Comercial.
No sabemos cuándo. Hoy políticamente no está en la agenda pública hablar de una modificación del Código Civil y Comercial cuando existen otras necesidades y preocupaciones a nivel país. Pero seguramente en un tiempo relativamente corto vamos a estar hablando de una modificación y es bueno que nosotros estemos preparados y vayamos pensando y en los distintos ámbitos de trabajo podamos ir pensando justamente sobre qué cosas haríamos si se presentara esta posibilidad de modificar el Código Civil y Comercial. Uno de los grandes defectos que nosotros encontramos en ese camino es el grado de, yo diría, de detalle con el cual algunas de las normas nos indican o nos encorsetan debemos respetar. Y digan que el proyecto original en alguno de sus artículos fue modificado allá. Yo me acuerdo que en el proyecto se hablaba que para una asociación civil la comisión directiva tenía que estar integrada por 12 personas. No sé si algunos tuvieron ocasión de leer el proyecto. O sea que hasta la cantidad de personas nos indicaban que debían integrar una comisión directiva. Estamos hablando, no se olviden, de un código. Existe, nuestro sistema jurídico está dividido en 3 niveles. Hay un primer nivel que contempla las normas que emanan de la Constitución Nacional y los códigos. Hay un segundo nivel jurídico que tiene que ver con las leyes y sus decretos. Y hay un tercer nivel que tiene que ver con las reglamentaciones que surgen de los propios organismos de control. Modificar un código, nosotros tenemos la historia de que nos llevó 150 años modificar el código actualmente. Entonces, poner o insertar normas de muchísimo nivel de detalle nos obliga a que modificarlas nos lleva a algún tipo de inconveniente. El segundo gran tema para mí es que se perdió, todo lo que digo me hago cargo, pero hay muchos que acompañan esta forma de pensar. Creo que se perdió una oportunidad de legislar sobre las simples asociaciones. Lo que hoy hay en el código como simple asociación, que en realidad es una asociación civil más chiquita, o sea, lo que se hizo fue dividir a la asociación civil en 2, la que conocemos y la dejaron como asociación civil, y una asociación civil más chiquita, a la que llamaron simple asociación, pero que no es la simple asociación. Es decir, Doña Rosa que le da de comer a 10 chicos de la calle, o el centro vecinal. Nosotros todos somos vecinos de un barrio y queremos que ese baldío de la esquina lo hagamos una plaza para que nuestros chicos vayan a jugar y nuestros ancianos vayan a tomar sol cuando el clima lo permite. Pero que una vez finalizado ese emprendimiento social, no tenemos ya una necesidad de seguir juntos, con lo cual decíamos, todo ese movimiento solidario que nosotros pretendíamos legislar, porque además les cuento que un alto porcentaje de nuestra sociedad civil son simples asociaciones. El derecho tampoco nos provee otras alternativas, y entonces nos da 4 formas jurídicas que todos ustedes conocen: las cooperativas, mutuales, asociaciones y fundaciones, y otro grave error es que tampoco legisla sobre innovaciones u otras formas, ¿sí?, asociativas que existen en otras partes del mundo, como las empresas sociales, etcétera, etcétera. Y entonces, volviendo al tema de las simples asociaciones, nos encontrábamos con normas que nos indican que tienen que llevar un libro rubricado, que si tienen más de 20 integrantes tienen que tener un órgano de fiscalización. Fíjense que contraindicación que en el caso de asociaciones civiles con menos de 100 asociados no hace falta, ¿sí?, el órgano de fiscalización, y una simple asociación con 21 asociados ya necesita tener un órgano de fiscalización. Nos habla de libros rubricados. Yo no estoy en contra de libros o registros en donde uno pudiera apoyarse para emitir alguna opinión profesional, digo ya desde el ámbito del consejo profesional, en el cual pudiéramos opinar acerca de su estado patrimonial o los recursos y gastos habidos durante un periodo determinado. Entonces, tema de registro sí, pero nos obliga a determinadas cuestiones, y quizás
la cosa más grave y más desalentadora es la responsabilidad solidaria y limitada de sus integrantes, con lo cual, y está puesto en un código, con lo cual yo si quiero modificar eso tengo que ir por otro lado para ver, y sigo sin tener normas para las simples asociaciones. Entonces hoy nos encontramos con una doble registración, y yo diría que en muchos aspectos esto fue hecho por nuestros primos los abogados, pero se olvidaron de llamarnos a nosotros. Y estas normas jurídicas tienen en alguna medida, en algunos artículos, un impacto fiscal, impositivo, importante. Y voy a mencionar 2 o 3, porque estoy en esta parte. En uno de sus artículos, hay 2 artículos que en el caso de fundaciones, uno reproduce el ex artículo 20 de la ex ley de fundaciones. Ustedes saben que la ley de fundaciones fue subsumida por el Código Civil y Comercial, el cual derogó aquella ley que ya tenía más de 40 años. Excelente oportunidad para ayornarla, no lo hicimos, salvo en una parte que probablemente desde el punto de vista jurídico es aceptable, desde el punto de vista impositivo nos puede traer grandes inconvenientes. Y me refiero al tema de la retribución o de los honorarios de su consejo de administración. ¿Qué decía el artículo 20 de la ley de fundaciones? Que estos cargos son honoríficos, no se pueden retribuir a los miembros del consejo de administración por el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, hoy en día un artículo anterior me permite la creación de un comité ejecutivo, el cual puede estar integrado o no por miembros del Consejo de Administración y por terceros. Y más abajo me dice, y podrán ser remunerados. Quiere decir que desde un punto de vista legal yo entiendo qué quiso decir el legislador. Y hasta en parte lo comparto. Quizás tendría que haber sido redactado distinto, porque esto tiene un impacto fiscal. Fíjense en lo que se dan. Yo, como miembro del Consejo de Administración, no voy a cobrar por el ejercicio de mis cargos, pero si me meto en el comité ejecutivo, puedo llegar a cobrar. Entonces, ¿qué ocurre? Si el 80% de los miembros del Consejo de Administración se meten en el comité ejecutivo, cobran. Y entonces viene la AFIP y me dice, para todos aquellos que no están enterados, existe una ley de procedimientos. El artículo 2, no el 200, el 2, ahí adelante, me habla del principio de la realidad económica. ¿Y qué dice el principio de realidad económica en otras palabras? Yo, AFIP, si al momento en que voy a verificarlos, observo que la forma jurídica que adoptaron no es la que se corresponde con lo que hacen, voy a hacer caso omiso de la forma jurídica que adoptaron y les voy a aplicar la normativa de la forma jurídica que deberían haber adoptado de haber hecho las cosas bien. ¿Se entiende? Y ese es el principio de realidad económica. Entonces yo digo, el 80% de mi consejo de administración agarró por este lado y todos van a cobrar, se desvirtúa de alguna manera lo que en algún momento con la creación de la ley de fundaciones se pretendía. No es el único caso. Nosotros tenemos el caso de las representaciones del exterior. Cuando se habla de la cláusula de disolución, todos sabemos que la AFIP exige que en el caso de disolución los remanentes vayan a otra entidad sin fines de lucro, con personería jurídica, domicilio en el país y con exención vigente, no como muchos estatutos dicen de todo impuesto nacional, una aberración. En realidad lo que se pide es que tenga reconocimiento exentivo ante la Dirección General Impositiva, Administración Federal de Ingresos Públicos, no de todos los tributos, porque tener una exención de todo tributo nacional es un exceso de aquel que confecciona un estatuto y dice todo impuesto nacional. En realidad lo que se pide, lo que la AFIP pide, es que esté reconocida como exenta en ganancias por la AFIP/DGI. Pero a continuación, ese artículo me dice, esto no regirá para las representaciones del exterior. Yo entiendo por qué lo dicen. O sea, desde el punto de vista jurídico es válido que una representación del exterior haga lo que quiera. Pero desde el punto de vista impositivo, llegan a poner eso en el estatuto y olvídense de una exención impositiva. Y así como eso, podríamos nombrar, estas son las 2 que me acuerdo ahora, pero hoy a la mañana me
acordaba de por lo menos dos más. Hay determinadas normas impuestas en el Código Civil y Comercial actual que tienen un impacto fiscal. Me acuerdo haber tenido una charla con Ragazzi en el Consejo Profesional, donde él hablaba, compartíamos un panel, él hablaba de la reforma del Código Civil y Comercial desde el punto de vista jurídico, y yo hablaba de la reforma, y también en el Colegio de Escribanos tuvimos la misma charla, en donde yo hablaba de la reforma del Código Civil y Comercial, su impacto fiscal. Entonces, yo lo que digo es, ¿dónde estamos? En un Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Estemos atentos y trabajemos todas esas cuestiones, porque en algún momento deberíamos ser convocados, y seguramente vamos a ser convocados, a opinar sobre una posible mejora de ese escenario de las normas actualmente vigentes del Código Civil y Comercial. En ese camino nos encontramos con muchas entidades que tienen un desarrollo irregular, ¿sí?, que están formalizadas, que tienen su personería jurídica, pero que hace 8 años o 10 no presentan balances, que no presentan información acerca de sus cuadros directivos, han hecho cambio de domicilios y no los han informado. Las razones pueden ser múltiples. No tienen plata para pagar un contador, eso es un tema, pero otros temas, tanto uno. Cuando empezaron eran 15 con la mejor de las voluntades y hoy son 3, y todos los que conformaban o podían conformar una comisión directiva no están más, y la entidad dejó de funcionar, y entonces uno piensa equivocadamente que bueno, no digo nada, me callo y todo sigue igual. Grave error, porque para la AFIP sigue enganchado el presidente de la entidad, porque es el ACUIT que uno informó, y le siguen lloviendo las intimaciones por la falta de presentación de declaraciones juradas. Hay que hablar cuando la IGJ de cada lugar tome el toro por las astas y empieza a ver, cosa que ya está ocurriendo en muchos lugares del país, qué es lo que está pasando con este desarrollo irregular. Y cuando yo hablo de desarrollo irregular, quiero que presten atención a un tema puntualmente. Cosa que hicimos en la mesa de enlace cuando existía entre la IGJ y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y me tocó participar. Eran 4 funcionarios por parte de la IGJ y 4 profesionales por parte del Consejo Profesional. Uno que tenía que ver con las empresas comerciales, otro que tenía que ver con auditoría, otro con registros contables y otro que era yo, el de entidades civiles. Y hablábamos, yo recuerdo como si fuera hoy, que tuvimos una reunión en presidencia y con el inspector general en ese momento, que era Marcelo Manberti, en el cual decíamos, ¿qué es lo que está pasando con las irregularidades? Yo había pedido una información a la IGJ, me habían dicho que había más de 10.000 anotadas, pero solamente 2.000 eran las que estaban funcionando. A lo cual, el gerente de legalizaciones dice, yo tengo una peor, tengo registrado que son 300.000 entidades comerciales y solo 30.000 me vienen a certificar balances en el año. ¿Dónde están las otras 270.000? Esto generó que en ese momento la Inspección General de Justicia sacara la famosa Resolución 1 del 2010, porque la idea era, ¿qué vamos a hacer con las irregulares? Yo lo que decía es, si existen normas hay que cumplirlas. Y a nosotros nos toca en este momento intervenir, no venimos, esto es lo que le dije al Inspector General de Justicia, no venimos a calentar sillas, venimos a trabajar. Y si tenemos que cumplir normas, hagámoslo. Y si están las normas, veamos por dónde arrancamos. Primero por saber qué escenario tenemos, qué inventario de entidades tenemos y qué pasa con las irregulares. Y empezamos a trabajar en darles una solución. ¿Y cuál sería la solución? Bueno, pueden ocurrir 3 cosas. Que estén formalizadas, tengan su personería y por alguna situación se desactualizaron, pero quieren seguir como tales. Hay un segundo grupo que está en el otro lado, en el cual dice, yo la verdad que ya no quiero seguir como entidad. Entonces, para ellas tendríamos que buscar una manera acotada, abreviada de disolución, porque hoy disolver una entidad tiene sus bemoles.
Y lo peor que ustedes pueden hacer es dejarla morir, como dicen muchos, porque, como dije antes, las autoridades siguen enganchadas.